Seguimos con la submucosa y aquí se ve otra vez, insisto pues en las diferentes capas. Quiero que esto quede muy claro para no redundar posteriormente, ya cuando entremos puntualmente en la descripción del estómago e intestinos, pues que ya reconozcamos cuáles son las características que componen justamente el tubo digestivo, las capas, ¿no? Aquí vemos la capa mucosa que correspondería al epitelio, ¿sí? Propiamente, ¿sí? Estas células que vemos aquí en una hilera bien establecida van a corresponder a la conformación del epitelio de la mucosa, ¿sí? Posteriormente dijimos vamos a tener la lámina propia, ¿sí? Donde va a haber también va a servir también como una función de barrera. Y luego aquí tenemos la submucosa. La submucosa que ya habíamos comentado está compuesta o contiene vasos sanguíneos de gran calibre que ya habíamos dicho. Estos vasos sanguíneos mandan ramas a las capas de la mucosa y ramas a la capa de la de las capas musculares, ¿sí? Esto con el fin pues de irrigar, llevar nutrientes y conservar el movimiento del propio intestino, así como facilitar el proceso de absorción, que si se fijan aquí vemos y que posteriormente vamos a describir cómo se lleva el proceso de absorción. Aquí encontramos capilares, ¿sí? Que se van a unir, unos llevando sangre arterial y otros trayendo sangre venosa, ¿de acuerdo? A través de un intercambio de nutrientes que se lleva a cabo desde la mucosa. La submucosa, dijimos, tiene fibras nerviosas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo y estas fibras nerviosas van a componer a algo que vamos a conocer como el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema nervioso involuntario. Nosotros no lo controlamos, ¿sí? Solito funciona. Este sistema inerva principalmente al músculo liso del tubo digestivo y facilita pues el movimiento o el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. En esta red de fibras nerviosas, ¿sí? Se van a constituir estructuras que vamos a conocer como plexos, así que básicamente son eh, pues troncos nerviosos, ¿sí? En donde de ahí pues salen ramas para inervar los distintos puntos del tubo digestivo. En el caso de la submucosa, nosotros vamos a encontrar en la submucosa a el plexo o los plexos de Meissner, ¿sí? Los plexos de Meissner son plexos submucosos compuestos por fibras nerviosas del sistema nervioso entérico, que ya habíamos dicho, el sistema nervioso entérico forma parte del sistema nervioso autónomo. Aquí vemos una imagen, ¿sí? De los distintos plexos. Tenemos aquí tenemos la mucosa, la capa mucosa, ¿sí? Si se fijan aquí tenemos la muscular de la mucosa y justo por debajo de la muscular de la mucosa pues obviamente está la submucosa. Y si se fijan estas figuras que aparecen en color amarillo corresponden justamente a los plexos submucosos que van a generar ramas nerviosas que van a inervar a las capas musculares y a la misma mucosa y la muscular de la mucosa. A estos a estos plexos submucosos dijimos los vamos a conocer como plexos de Meissner. Si yo sigo más hacia afuera del tubo digestivo, porque aquí sería la luz intestinal, si yo sigo más hacia afuera, más hacia la capa adventicia, voy a encontrar la capa muscular circular, ¿sí? Y entre la capa muscular circular y la capa muscular longitudinal, yo voy a encontrar otro plexo u otros plexos que corresponden a los plexos mientéricos, ¿sí? Entonces,
Por un lado tenemos los plexos submucosos que se llaman plexos de Meissner y por otro lado tenemos los plexos mientéricos que también van a recibir el nombre de plexos de Auerbach. ¿Ok? Entonces, ya que pasamos la capa submucosa, vamos a la muscular propia. Esta capa obviamente es la más gruesa del tubo digestivo y más fuerte. Y la podemos subdividir en dos capas principales. Una capa interna, que va a ser la capa circular, y una capa externa, que va a ser la capa longitudinal. Y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí tenemos la capa circular, ¿sí? Y aquí tenemos la capa longitudinal. Entre las dos capas, habíamos comentado, se encuentra una delgada lámina de tejido conectivo y a su vez dentro de este tejido conectivo se encuentra el plexo mientérico, que también vamos a conocer como plexo de Auerbach. Aquí vemos una microfotografía de toda la estructura del tubo digestivo. Esto que aparece en color blanco, pues obviamente va a corresponder a la luz del tubo digestivo. Esto que aparece en un color violeta más intenso corresponde a la capa mucosa. Lo que sigue correspondería a la capa submucosa. Más o menos por aquí deberíamos encontrar los ganglios o los nódulos linfáticos, ¿sí? Y también vamos a encontrar las fibras nerviosas submucosas. Y si se fijan aquí, ya empezamos con la capa muscular, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya la capa muscular externa, que es la longitudinal, esta pequeña línea de tejido conectivo que ya habíamos descrito, donde se va a encontrar el plexo de Auerbach, y la capa interna muscular, que es la capa circular. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí ya al final, pues tenemos la capa adventicia, que es una laminita muy delgada, es una telita que si se fijan corresponde, pues la densidad del tejido es muy tenue. ¿Por qué? Porque pues es muy delgada, es una tela prácticamente transparente.